En virtud de esta serie de comentarios escritos presuntamente por la ministra, que ella presuntamente reconoce e incluso me ofrece disculpa por la ofensa, le digo a ella, no me está ofendiendo, no, porque no es una ofensa. Lo que ella presuntamente hace es probablemente busca presionarme por la iniciativa que estoy presentando. Bienvenidos al canal del Corsario Político MX, amigos y amigas, les doy la bienvenida y agradezco que estén viendo este video hoy 17 de mayo del 2023. Vamos con esta información sobre el tema que tratamos en el video anterior, vamos a extenderlo, y es que el senador Armenta exhibió en la Cámara del Senado conversaciones que tuvo por WhatsApp con la presunta ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de acuerdo con los mensajes de texto, la ministra lo intimidó. Pues miren, en conferencia de prensa que tuvo luego de esta participación en el Senado, le preguntaron los periodistas que cuál era en sí las palabras que él sintió, que fue la amenaza y que si podría detallarlo y ser más preciso. Y esta vez fue más preciso e intervino su secretaria y el abogado que presentó el escrito para que la ministra aclarara esta situación y para que fije su postura de manera institucional. Señaló que esta presión se debe a la iniciativa que él presentó para democratizar al Poder Judicial, es decir, por desempeñar sus facultades que tiene como legislador federal. Y algo muy interesante que dijo también, la pregunta de otros periodistas, y es que si no había más diálogo, ya sea por mensaje de WhatsApp o por vía telefónica, y dijo que no por parte de él, pero sí siguió escribiendo la ministra y siguió mensajeando, pero que esos mensajes se las reserva por estrategia jurídica, que los sacaría en su momento, y asegura que estas conversaciones de más sí le hacen pensar que es la ministra Norma Piña. Igualmente explicó que pues él como senador expresa el sentimiento de los mexicanos que están en contra de este dispendio, abusos y excesos de los gastos de los recursos en el Poder Judicial. Bueno, se pone interesante este tema. Vamos a verlo. Este es el comentario que yo tengo para ustedes y desde luego doy pie a la participación de preguntas de parte de ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación, Dorita. Gracias, presidente. La primera pregunta es de Karina Aguilar, de 24 horas. Gracias, buenas tardes, presidente. Preguntarle, hace un momento en tribuna hizo la denuncia en contra de presuntas amenazas de la ministra Norma Piña. Señalaba usted en su segunda intervención que usted no juzga. Sin embargo, en la primera, donde hace la denuncia, señala: recibí mensajes a las 9:01 con la muy probable intención de amenazar, de presionar, de intimidar al suscrito. ¿De dónde saca usted que lo estaba intimidando, amenazando? O sea, ¿cómo refiere usted con la muy probable intención? ¿Cómo reconoce usted la intención si es que fue la ministra en mensajes de WhatsApp? ¿Cómo lo percibe? Sí, Karina. Primero quiero decir que respeto plenamente la división de poderes, que respeto a los representantes del Poder Judicial y que respeto a las mujeres. Mi conducta ha sido absolutamente congruente en ese sentido. Lo primero que les quiero poner en antecedente
y que quiero para eso pedirle a la secretaria técnica que dé testimonio de lo que sucedió a las 8 de la noche del día de ayer. Por favor, secretaria técnica Daniela, su nombre, cargo y por favor narre. Es que la pregunta es nada más, ¿en qué momento usted dice que percibe la amenaza? ¿En dónde está la amenaza? Le tengo que dar argumentos. Ok. Le tengo que dar argumentos. Hola, buenas tardes. Daniela Pérez, secretaria técnica de la Mesa Directiva del Senado. Yo quiero hacer un recuento de lo que pasó el día de ayer. Alrededor de las 8:05 se intentaron contactar conmigo a través de la red Telegram Francisco Tapia, quien se identificó como asesor de la ministra presidenta Norma Lucía Piña, y en el mensaje me señalaba que la ministra solicitaba el número personal del senador Alejandro Armenta para establecer contacto con él. Le comenté que ya nos lo habían previamente solicitado, sin embargo me dijo que realmente necesitaba el número para poder establecer contacto a la ministra y se le proporcionó el número telefónico del senador. Esto fue a las 8:05 de la noche. Posteriormente es cuando entra en contacto directamente con el senador otro número. La secretaria técnica da cuenta que a las 8 de la noche recibió una llamada de parte de Francisco Tapia pidiéndole mi número celular. Aquí está el texto donde la secretaria técnica le contesta al señor Tapia y le da mi número telefónico. A las 9:01 inicia una conversación. Probablemente este número está confirmado, por lo menos en términos del directorio, que corresponde a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que he venido mencionando es respeto pleno a los poderes públicos. Hablo de presuntos hechos. La presunción implica que se debe analizar. Estoy dando a conocer un hecho. Es grave que la presunción se materialice. En el texto, la presunta ministra reconoce que incurrió en un error. Lo tengo en el texto, ya notariado. Y cuando ella señala su nombre, le manifiesto que no le puedo permitir ningún tipo de aseveración que implique violentar el ejercicio pleno de mis derechos como legislador. En virtud de esta serie de comentarios escritos presuntamente por la ministra, que ella presuntamente reconoce e incluso me ofrece disculpa por la ofensa, le digo a ella, no me está ofendiendo, no, porque no es una ofensa. Lo que ella presuntamente hace es probablemente busca presionarme por la iniciativa que estoy presentando. Lo que en este texto se revela no es ofensa. Lo que en el texto se podría revelar, si es que se confirma, es intimidación, probable presión, probable amenaza, que si a cualquiera de ustedes les hablara el presidente de la Corte de Justicia
para reconvenirlos en una expresión, no quiero pensar qué significaría que les hablara el presidente de la Corte para manifestar su inconformidad por su libertad, por ejercer su libertad de expresión. No son los canales institucionales para dialogar entre poderes públicos. Por eso, porque conozco el derecho y no soy abogado, porque conozco mis facultades y no soy ministro de la Corte, sé que debo de conducirme con respeto y lo hago. Tan es así que el día de hoy el abogado Freddy Erazo, doctor en Derecho Penal, se apersonó en la Corte para entregar este escrito, mismo que no querían recibir, hasta que el abogado empezó a grabar la negativa de recepción. Le quiero pedir al abogado que describa el escrito y que describa el hecho. Gracias a todos medios de comunicación, público en general, buenas tardes. Yo quiero compartir que a raíz de una serie de desafortunados mensajes dirigidos al presidente de la mesa directiva de este Senado de la República, presuntamente por parte de la propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la muy probable intención de presionar, como lo ha dicho el senador de la República, provocar, intimidar o vulnerar flagrantemente la autonomía por su desempeño como senador y la soberanía del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, así como el Fuero Constitucional de los miembros del Poder Legislativo. La problemática es la siguiente en materia jurídica. Compromete seriamente el régimen republicano de pesos y contrapesos, porque son poderes autónomos y no puede la Suprema Corte a través de su presidenta emitir ese tipo de aseveraciones, y menos de forma individualizada o particular, porque ella representa, de ser el caso, si es que se dio el hecho, ella representa a un poder de los tres poderes soberanos que se encuentran enmarcados en nuestra Constitución política. Quiero comentar que los artículos que se vulneran es el 40, 41, 49 y 71 y demás relativos y aplicables dentro de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué se da este hecho? Simple y llanamente, los senadores de la República tienen la facultad expresa por la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos en hacer leyes, en presentar iniciativas, es parte de su quehacer legislativo. En consideración a ello, también están vertiendo su derecho y su libertad de expresión de acuerdo a lo que establece su ejercicio dentro de su ámbito en el Poder Legislativo. Y no se puede entender esta conducta de ser cierta por los hechos que se suscitan. También quiero mencionar para estos efectos que, como lo dispone el artículo 1 de la Constitución en su párrafo 3, los derechos humanos son prioritarios en el ejercicio de las funciones públicas en México, y esto lo saben los miembros ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque su actuar es un tribunal constitucional en donde efectivamente ponderan derechos, y esos derechos, la ponderación de derechos, hacen los estudios minuciosos para ello. Entonces, si hay una libertad de expresión, finalmente debe ser respetada porque es parte del articulado que se encuentra en nuestra Constitución dentro de nuestros derechos humanos. También es menester señalar que el artículo 6 constitucional establece la manifestación de ideas, no ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, acto que puede consolidarse una vez que en la relatoría del escrito que se presentó, fundamentado en el 8º constitucional, a través del respeto, derecho de petición, que la ministra manifieste si efectivamente se llevó a cabo este tipo de comentarios, cuestión que es grave para lo que ha planteado el senador de la República. Con esto concluyo. Cualquier inquisición judicial o administrativa, cualquier acto que pretenda comprometer la autonomía, independencia o soberanía de los poderes constituidos es a su vez un hecho punible, tipificado
formalmente en el apartado correspondiente del Código Penal Sustantivo de carácter federal. Ellos, ministros, lo saben. Al mismo tiempo, los excesos o abusos de altos funcionarios que comprometan el marco constitucional pueden ser objeto de una sanción política a través de un juicio político, que también lo sabe. Es cuanto, señor presidente. La conclusión: hay presuntamente, y con base en el escrito que presenté, hay la posibilidad de un acto de intimidación que para la responsabilidad que tengo no puede ser admisible. Este es el escrito que se entregó, donde no juzgo, donde solicito a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establezca, con fundamento en el artículo 6º y 8º de la Constitución y bajo protesta de decir verdad, si de su teléfono surgieron esos mensajes a las 9 p.m. con 1 minuto, para que yo esté en el ejercicio de mis derechos para actuar legalmente. Lo que le estoy pidiendo formalmente a la ministra de la Corte es que se pronuncie si ella fue quien escribió esos mensajes. Si no los escribió ella, lo tendrá que decir. Si los escribió o no, tendremos que seguir el procedimiento legal correspondiente. ¿Qué esferas de mi vida personal interviene probablemente, presuntamente, con este texto del número telefónico de la presidenta de la Corte? Interfiere en mi vida familiar e interfiere en mi responsabilidad como legislador. Son dos aspectos que está presuntamente violentando, porque se refiere a mi familia y porque se refiere a mi actuar. Así es que ese es el hecho. Concluyo, respetuoso del Poder Judicial, y soy plenamente respetuoso de las mujeres. Este es un tema de asunto jurídico, de competencia entre los poderes, y tanto ellos merecen nuestro respeto como nosotros merecemos el respeto del Poder Judicial. Ese sería el comentario. Sí, senador, muchas gracias por la explicación. No sé si, aprovechando las láminas que tiene usted aquí de las conversaciones, nos pueda señalar exactamente en dónde está la amenaza, por favor. Reitero que la definición de amenaza la tendría que definir, tipificar un juez. En este caso son probables insinuaciones que, dadas de un poder y del nivel de un poder de esa magnitud, no corresponden al protocolo de comunicación. Es inadmisible. Yo no podría, fíjate, si yo le escribo a un juez diciéndole: estimado juez, te solicito que atiendas un tema y te pediría que actuaras con mayor sensibilidad, estoy presionando. Por eso yo no le mando cartas ni escritos a los jueces. Cualquier escrito referente a una conducta de un poder soberano puede considerarse como una presión. En el texto se lo expongo y le digo: las expresiones que usted hace las considero presiones y amenazas. Viniendo de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, no tiene por qué referirse a mi actuar como legislador. Ella no tiene, en el caso de serlo,
no tendría por qué escribir un texto de esta naturaleza. Es inaceptable. Claro, no te van a decir que te van a matar, ¿verdad? ¿Hay alguna... Pero sí te van a decir que la justicia va a llegar. ¿Y qué significa que la justicia va a llegar? Que cuando termine mi cargo como senador de la República, puede actuar dolosamente con el poder y el aparato del Poder Judicial en mi contra. Senador, perdón, insistir, ¿nos puede señalar en la conversación dónde están esas presunciones que usted señala? Insisto, porque yo entiendo que tú quisieras que dijera, te amenazo. No, la amenaza no es te voy a hacer esto o lo otro. Meterse en la vida pública privada es interferir y puede bajo un raciocinio jurídico conducirnos a una presión. ¿Presión por qué? Por un actuar. ¿Cuál es el actuar? Estoy solicitando la democratización del Poder Judicial. A mí me queda claro que de ser cierto esta conversación, la probable titular del teléfono buscó presionarme. Y cuando me dice, usted puede ver a los ojos a sus hijos y a sus hijas después de lo que dice, viniendo de la presidenta de la Corte, que te diga a ti, Karina, la presidenta de la Corte, usted puede ver a los ojos a sus hijos y a sus hijas después de lo que ha escrito en su medio de comunicación. Claro que es una presión, claro que es una probable amenaza, claro que es una probable intimidación. Jurídicamente podría ser catalogado. Yo lo que estoy solicitando, porque no adelanto hechos, es que la ministra de la Corte, bajo protesta de decir verdad, me diga si los escritos que hizo después de pedir el número telefónico a mi secretaria técnica a las 8 de la noche, si ella me escribió, que me lo manifieste. Y si no me lo escribió ella, voy a solicitar a la Fiscalía General de la República que haga una investigación para saber quién hizo ese escrito, que de toda razón es un acto que violenta mi derecho constitucional a ejercer mi libertad de expresión y el ejercicio de la responsabilidad para lo cual fui electo como senador de la República. Presidente, la siguiente pregunta es de Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senador? Muy buenas tardes a todos. Preguntarte, pues parece ser que el mundo está al revés, porque ¿qué no hay diálogo entre los tres poderes? ¿Es necesario que una ministra se comunique por la noche a pedir tu teléfono? No hay teléfono rojo, ya todo eso desapareció, o sea, están completamente desconectados. ¿Y tú crees que la vía para comunicarse contigo sea el WhatsApp? Como si fueran amigos y todo este tipo de asuntos. Y la pregunta sería, si tú vas a ir al Ministerio Público a presentar esta denuncia para que se investigue, y ya nomás te parecía broma, pero si estuviéramos a la INAI vigente, pudiéramos pedir la solicitud de que nos confirmen si son sus teléfonos de la ministra. Gracias. Gracias, Félix. ¿Tienes razón? Efectivamente tienes razón. Yo no tendría por qué escribirle por WhatsApp una solicitud o una queja al Poder Judicial. Si sintiera una afectación por una resolución a una determinación legislativa, yo lo que haría es un procedimiento jurídico. No le escribiría reclamándole a un juez, a un ministerio, a un ministro. Yo no le reclamaría por WhatsApp que está cometiendo un abuso, un exceso o que su interpretación es incorrecta. Por eso, porque es incorrecto este procedimiento y porque hay un antecedente de que a las 8 de la noche, por eso le estoy pidiendo en el escrito, se los voy a leer para que se entienda el respeto pleno a la ministra
y respeto pleno a las mujeres y respeto pleno al Poder Judicial. Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presente. El que suscribe, senador Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado de la República, con fundamento en el artículo 6º, párrafo 2º, 8º constitucional, me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para que por su conducto se pueda verificar. Fíjense. Por su conducto se pueda verificar los siguientes hechos significativos. El día 16 de mayo del presente, el ciudadano Francisco Tapia, el cual se acreditó como su asesor mediante un mensaje de WhatsApp, pretendió crear un canal de comunicación entre usted y su servidor. Acto seguido, presuntamente del número telefónico que acredita usted de mi propiedad, recibí mensajes a partir de las 21 horas con 1 minuto, con la muy probable, fíjense, así lo describo, con la muy probable intención de presionar, de provocar intimidación o incluso amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Carta Magna. Por lo anterior, sirva el presente para que, bajo protesta de decir verdad, yo no puedo mentir porque puedo ser sancionado. La ministra no puede mentir porque puede ser sancionada. Por eso, por lo anterior, sirva la presente para que bajo protesta de decir verdad y contando con su invaluable apoyo, se pueda clarificar formalmente los hechos narrados. Y me despido. Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado de la República. Está claro, ¿eh? Yo no busco afectar a nadie. En este caso, probablemente y posiblemente podría ser víctima de presión jurídica de un poder público a otro poder público, y eso es grave. Eso es muy grave. Por eso, en la mañana, en la reunión de la Comisión Permanente, con base en el reglamento, solicité permiso para abordar este tema en el Pleno. Todo lo que hago está totalmente apegado a derecho, y por eso le solicito respetuosamente a la presidenta ministra que se pronuncie con respecto a este escrito fundado y motivado. La siguiente pregunta, presidente, es de Claudia Flores Barreto, de N+. Claudia. Presidente, buenas tardes. Dos precisiones solamente. Una, después de esta comunicación que tuvieron vía WhatsApp usted y la ministra Norma Piña, o presuntamente la ministra, ¿habló usted con ella? ¿No intentó una conversación telefónica? ¿Se quedó en el asunto de los mensajes y ya no la buscó ni ella a usted? ¿Es la pregunta? Es una. No, porque le manifesté mi inconformidad. Ella siguió dialogando. Tengo toda la conversación por escrito, que para el ejercicio de mi derecho resguardo para presentarla ministerialmente en el momento oportuno. Hay una serie de descripciones que jurídicamente me dan la razón y que probablemente podrían confirmar que es ella. Probablemente. Oiga, presidente, y otra cosa, también preguntarle justo la ruta jurídica. ¿Usted está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en esto? Sin duda. ¿Y cuál va a ser la ruta? Quiero decirle que en el 2014
el exgobernador panista de Puebla me inició un procedimiento calumniándome. Durante 5 años interpuse en recursos y gané el juicio. Sigo esperando el perdón público, el ofrecimiento de perdón que está dictaminado por un juez, la disculpa pública que no ha hecho la Fiscalía General del Estado de Puebla. El honor de una persona se defiende con la vida. Yo no voy a permitir que un poder me amenace por el hecho de representar un reclamo social. Represento el sentimiento social de millones de mexicanos que están molestos por el abuso del poder. Represento el sentimiento de mexicanos que están en contra del dispendio y que están en contra del ejercicio del gasto público de manera abusiva y excesiva. Y por eso presenté esta iniciativa. Y por eso, Claudia, amigas y amigos, la próxima semana presento una iniciativa para reducir el sueldo de los legisladores al 50%. Presidente, ¿cuál es la ruta jurídica? ¿Cuándo va a presentar usted la denuncia? Una vez que la presidenta de la Corte me responda, mis abogados iniciarán los procedimientos que correspondan en función de la respuesta que tenga. ¿Usted espera una disculpa pública de todo esto o qué es lo que usted espera? ¿Que se sancione cómo? Espero que se haga justicia. No puede un poder público transgredir. Mi obligación como presidente del Senado es cuidar la inviolabilidad de los recintos legislativos y la inviolabilidad del ejercicio legislativo de los legisladores. Lo ha hecho por otros senadores. En mi persona también lo tengo que hacer. Es inadmisible. Si el hecho se consuma, es inaceptable que un representante presidente de la Corte me hable para pretender, es una presunción, presionarme o intimidarme. ¿Pero qué le pediría a usted que se separe del cargo en tanto Actuaré, se aclara esto? ¿Qué es lo que...? Claudia, yo actuaré con estricto sentido a la ley. Lo que la ley implique, lo que la ley describa con respecto a lo sucedido, yo voy a exigir que se aplique. Oiga, presidente, y finalmente, esta denuncia que usted hace, ¿qué es lo que más le preocupa de esos textos que nos está mostrando? ¿Qué es lo que amenaza su integridad? Bueno, es una amenaza contra mi familia, es un probable atentado contra mi familia, es una probable amenaza contra el desempeño de mis funciones, busca limitar mi derecho a expresar los sentimientos de los mexicanos que al recibir en los recorridos que yo hago en el estado que represento, pues busca limitar que presente iniciativas porque puede afectar intereses que son ajenos a la sociedad. Y bueno, tratándose del Poder Judicial y de la presidenta de la Corte, ¿qué no puede pasarle a un ciudadano con el aparato del Poder Judicial? Si se atreven a pretender si podría ser una posible amenaza a un representante del Poder Legislativo, ¿en qué estado de indefensión se encuentran cualquier ciudadano mexicano frente a los que están obligados a hacer cumplir y a respetar la ley? ¿Y si no fue ella? Si no fue ella, lo que voy a pedir a la Fiscalía General de la República es que investigue, pero yo espero que diga la verdad. Por eso en el escrito señalo que con fundamento en la ley espero una respuesta bajo protesta de decir verdad. Finalmente, ¿no teme una contrademanda? Soy la víctima y si por defender un derecho me van a encarcelar, pues seré una víctima. Gracias. No seré el primero encarcelado por actos injustos en este país. Luis Méndez. Amigos y amigas, pues llegamos al final de este video, de esta larga conferencia de prensa, pero que estuvo muy interesante, ya que destapa pues toda esta problemática que está sucediendo entre los poderes. Bueno, pues si les gustó esta información, no olviden darle su like, suscribirse, comentar y compartir. Por lo pronto nos vemos. Hasta luego.